quisiera comenzar preguntándole cómo fue que nació esta idea de narcoterroristas. Mira, narcoterroristas surge como casi una obligación moral. Nosotros durante todo el año 2024 estuvimos estudiando en profundidad Venezuela porque estábamos un poco sorprendidos cuando recorríamos Latinoamérica de ver una enorme cantidad de venezolanos dispersos en cada uno de nuestros países. Lo cierto es que de alguna manera estábamos cansados de que nos lo contaran por los diarios o por los periódicos o por los medios o por las redes y decidimos investigar profundamente qué era lo que sucedía. Lo hicimos a través de encuestas, lo hicimos a través de focus group, de entrevistas en profundidad, tanto a venezolanos que estaban adentro como afuera de Venezuela. Durante todo un semestre, enero, junio, julio, se acercaba la elección y lo que nos pasó es que quedamos tan comprometidos y tan asombrados con el dolor que reflejaban los propios estudios que sentimos una imperiosa necesidad de conocer in situ lo que estaba sucediendo. Y apenas un par de horas en Venezuela nos alcanzaron para darnos cuenta que no había estudio que pudiera reflejarlo, porque la crudeza del dolor realmente era inmensa, con lo cual sufrimos en carne propia una pequeña maqueta, un render de lo que es el régimen. Nos sacaron los pasaportes, nos encerraron, nos interrogaron durante horas, entraron a nuestros cuartos en los hoteles, la policía bolivariana, con lo cual entendimos realmente lo que estaba pasando y por otro lado vimos en vivo cómo Maduro, el régimen, Diosdado Cabello, se robaron la elección. Nosotros estuvimos en los centros de votación, nadie nos lo contó. Con lo cual, cuando logramos salir, quedamos tan comprometidos con la causa que dijimos, algo tenemos que hacer, algún aporte nuestro tiene que haber para que el mundo sepa efectivamente lo que pasa en tan hermoso país y sentimos la causa como propia y nuestro objetivo es que la mayor cantidad de gente del mundo de habla hispana y también de habla inglesa, ¿no es cierto?, sepa lo que está pasando en Venezuela, que es una tragedia que ha terminado de provocar el mayor éxodo de la historia moderna, al menos en Occidente, ¿no? Bueno, y vale aclarar que pues el argumento que ustedes defienden también es uno que defiende Estados Unidos, ¿no? Que señala que Nicolás Maduro pues es, y el régimen en general es el que está detrás de el cartel de los soles. Pero quisiera preguntarle cómo fue también como todo ese proceso de verificación de la información, pues porque sabiendo que es un tema tan sensible y también del que se discute mucho últimamente en todo este despliegue de Estados Unidos en el Caribe. Mira, yo creo que solo una persona que no ha pisado Venezuela nunca, o al menos en los últimos 25 años, puede poner en tela de juicio esto. No hace falta recorrer enormes cantidades de fuentes para entender lo que sucede. Cuando uno camina cualquier barrio y genera, barrio le decimos nosotros, colonia le dicen en México, no sé cómo le dicen ustedes, pero cualquier lugar de una ciudad y logra construir mínimos índices de confianza con quien está entrevistando, rápidamente surge que Venezuela está tomado por las Fuerzas Armadas y por el narcotráfico que operan en conjunto y son un mismo sistema. Yo lo que diría acá, Juliana, es que lo que ha logrado el régimen de Maduro, de Diosdado Cabello, es aquello con lo que hubiesen soñado el Pablo Escobar de la década del 80 y la década del 90, donde influía fuertemente en la política, pero no la controlaba entera. O lo que podríamos decir que desde la década pasada y en la actual podrían fantasear los grandes narcotraficantes mexicanos. Ahora, nunca ha sucedido en la historia de Occidente donde uno vea que el Estado, la fuerza militar y la política operan en conjunto con la justicia, con el narcotráfico. Entonces, fuentes hay infinitas, estudios hay infinitos, pero lo que nos ha a nosotros terminado de consolidar este proyecto es miles de conversaciones que tuvimos con venezolanos comunes caminando los barrios en muchas circunstancias y en muchas otras a través de entrevistas que logramos con mucho cuidado hacer a través de conversaciones virtuales, ¿no?
Y justo sobre las reacciones y de los venezolanos y por supuesto de latinos en general, ¿qué es lo que más han recibido después de publicar el quinto capítulo, que hoy se publicaría el sexto, si no estoy mal? Exactamente. Mira, a mí he recibido una enorme cantidad de muestras de agradecimiento, de, de oraciones en nombre mío, de mi equipo, de la agencia. Em, Nos hemos sentido de alguna manera la voz de muchas personas que no lo pueden decir. Y yo en cada oportunidad que tengo, reafirmo esto. Hay venezolanos muchísimo más talentosos que yo, muchísimo más talentosos que mi equipo, mucho más instruidos en el arte audiovisual para poder contar y narrar esta historia. Lo cierto es que muchos de ellos hoy, si están exiliados, posiblemente tengan familias adentro. Entonces, correría mucho riesgo contando esto y alzando la voz. Entonces, un poco hoy nos toca a nosotros hacerlo. eh, y estamos enormemente agradecidos al cariño, el amor y el agradecimiento que recibimos del pueblo venezolano. Por supuesto que mi mujer y mis hijas están bastante asustados por las amenazas, que también son parte pero sentimos que es una obligación hacerlo y es una causa que nosotros desde que la conocimos la abrazamos. Hay un cantautor argentino de la década del 70, cuando nosotros vivíamos en una dictadura muy sangrienta, que me recuerda mucho a la que está viviendo hoy Venezuela, que cantaba una canción en la que decía que solo le pedía a Dios que el dolor no le fuera indiferente. Y un poco eso es lo que pedimos cada una de las noches antes de acostarnos nosotros, que el dolor del pueblo venezolano no nos sea indiferente, ¿no? Y algo de lo que acaba de mencionar son las amenazas. Ya nos contaba que desde el año pasado que estuvo en Venezuela, pues fue como vivió esas experiencias, pero desde que empezó a presentar la miniserie, que ha pasado a usted y a su equipo. Nah, yo creo que nunca haría foco, nunca haría enfoco en lo nuestro, ¿no es cierto? La verdad que hay gente que está sufriendo muchísimo, hay presos políticos, hay torturas, hay ningún respeto a los derechos humanos, hay asesinatos, hay mucha gente que tiene que exiliarse. Recordemos siempre que en la antigüedad el exilio era la peor pena que un humano podía vivir, inclusive peor que la muerte. Con lo cual, bajo ningún aspecto, nada que nos pase a nosotros es central. ¿Quiere enterarse de las noticias en detalle en el momento en el que ocurren? Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita.